Masalechol, bienvenidos, bienvenidas al cuarto y último tutorial de teatro. Este es el segundo de teatro de papel. Como veíamos en el tutorial pasado, habíamos aprendido a hacer cosas como estas. Las diagonales, que creo que va a haber que volverlas a explicar. Los cuadrados. Vimos que podíamos hacer escenografías con papel. Hoy vamos a aprender cómo hacer una historia con estas herramientas. Y de la misma forma que con teatro de sombras, podemos entrar personajes con nuestros palillos. ¿Se acuerdan? Bueno, pues entonces vamos a necesitar las mismas herramientas del taller pasado. Papel simple, puede ser reciclado o de cuaderno. Papel más grueso. Y puede ser cartón de cualquier caja. También necesitamos tijera, marcador, cuchilla, goma, lápiz, masking y palitos. Después podemos utilizar cualquier otra cosa que nos pueda servir, como crayones, pinturas, borrador, lo que ustedes consideren que van a necesitar para crear su obra de arte. Entonces, para crear nuestra historia vamos a hacer un recordatorio de lo que ya vimos en Teatro de Sombras. Debemos preguntarnos, ¿dónde pasa la historia? ¿Quiénes y cómo son los personajes? ¿Cómo queremos hacer la historia? Y a eso nos lleva al tono. ¿Se acuerdan el tono? ¿Quién será tono? Tono es qué queremos que la gente piense o sienta. Si queremos que se ría, si queremos que llore, si queremos que piense. Entonces, ¿dónde, quiénes, cómo? Y que la historia debe tener 3 partes. ¿Se acuerdan? Presentación, donde presentamos a los personajes, cómo son, qué lugar es y la situación. Nudo, cuando todo se vuelve un nudo, todas las líneas que traen los personajes se enredan. Nudo o enredo, cuando empiezan los problemas. Una buena historia debe tener problemas. Y 3, desenlace. En este caso yo estuve leyendo un cuento que se llama La boda del sol y la luna. Entonces me puse a pensar, ¿qué lugar es donde se desarrolla? Ese es el primer paso. ¿En qué lugar se desarrolla? Entonces, bueno, pues en este lugar hay campo. ¿Dónde está mi campo? Podría ser aquí un campo. Podríamos agregar unos árboles. Y también hay una casa. Como la vez pasada habíamos hecho una pequeña escenografía con una casa y un árbol. Antes de empezar a terminar nuestra escenografía, vamos a repasar cómo hacer una diagonal. Porque revisando el tutorial pasado, esta parte la hicimos muy rápida y quisiera que la revisen. Para hacer esta diagonal se llama una herramienta como esta. Necesitamos primero una hoja normal. Puede ser una hoja gruesa también. Y recordamos que siempre doblamos a la mitad. Aquí está doblada a la mitad. El siguiente paso es, tomamos otra hoja, la doblamos y cortamos solo la parte que vamos a necesitar. En este caso, si por ejemplo queremos hacer unos árboles, vamos a hacer unos árboles. Puede ser cualquier cosa. Cortamos las esquinas, la otra esquina y cortamos la figura que queremos. En este caso, algo como árboles.
Ahí tenemos unos arbolitos, más o menos. Terminamos de dibujarlos. Y listo. Ahí ya dibujé mis árboles. Y si se dan cuenta, tenemos estas pestañas. Lo doblamos y vamos a pegar aquí con goma. Repasando lo del tutorial pasado. Para hacer escenografías. Goma aquí. Y lo pegamos en la mitad de nuestra hoja. Aquí. Ya estamos. Quedó así por ahora. Y echamos goma a la parte que nos falta, que es esta. Y cerramos. Quedar así. Ya se levanta. Este es un papel muy delgado, entonces no resiste mucho, pero al menos para aprender y ensayar nos sirve muy bien. Esa es la diagonal. Esa nos va a servir mucho para hacer este tipo de cosas. Esta se hizo con diagonales. Tiene 1, 2, 3 diagonales. Ahí está parte de mi escenografía. ¡Tan! Árboles. O puede ser casas, o puede ser ríos, o lo que queramos. Depende de dónde se desarrolla nuestra historia. Luego también utilizamos los cuadrados, que recuerden, era muy sencillo. Esta casa la hice con la herramienta del cuadrado, que si recordamos, cortábamos una línea, otra línea, a ver. Y doblamos hacia afuera. Y ya. Aquí queda el espacio como de la casa. Le hice una puerta. Pam, pam, con mi cuchilla. Chiquichón. Ya quedó la puerta. Y una ventana. A esto le pegué un techo. ¿Sí ven? Como si fuera un techo de palma. Luego, ¿quiénes son los personajes? ¿Y cómo son? Como en el teatro de sombras habíamos visto lo de los personajes. Entonces tenemos, por ejemplo, si son animales, si son enojados, entonces posiblemente sirva hacerles formas muy triangulares. O si son buena gente, simpáticos, pues de pronto hacerles formas más redonditas. Hola, sí, por ahí lo vi pasar. En este caso, en mi historia, los personajes principales son una joven y un joven. Luego se puede combinar con personajes más grandes. Entonces, por ejemplo, puedo poner que el rey era una persona sabia, pero muy seria. ¿Qué me estás contando, hija? ¿Qué es lo que quieres? Y así yo puedo ir decidiendo cómo son mis personajes. Ya que tengo mis personajes, los dibujo, los recorto, decido si van a entrar con palito, si van a estar quietos, como en este caso le puse un trocito para que se pueda parar.
o si van a entrar hablando con su boca, o cualquier otra forma que se les ocurra, es válida también. Ya que tengo los personajes, entonces vengo con la situación. En este caso, la joven estaba en una edad en que sus papás, su mamá y su papá ya la querían casar, pero ella todavía quería seguir jugando. Pero un día se enamoró. Entonces la historia trata del enamoramiento de esta joven y de este joven. Había una vez una joven que era hija del rey. Ella se encontraba en su casa. Esto lo puedo ir organizando como un libro después. Y estaba tejiendo en el patio de su casa. Cuando en eso, por la ventana, vio pasar a un joven que siempre traía un venado al hombro. Cada día el joven pasaba y traía un venado al hombro mientras la joven tejía. Y entonces ella pensó, este joven caza un venado a diario, tengo que hacer algo para que se interese en mí, además está muy guapo. Entonces a la joven se le ocurrió que cuando el joven pasara nuevamente, enfrente de la casa, esta es nuestra casa, la joven iba a regar el agua de su nixtamal para que el joven se cayera y así poderlo atrapar. Luego pasan muchas más cosas en la historia. Ahí empieza la historia. Después esta historia se tiene que ir desarrollando. Lo siguiente que tiene que haber es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo le llaman en quechí a la palabra conflicto? En este caso es cuando una persona quiere una cosa y algo se lo impide. O quieren cosas diferentes. En este caso, el joven venía de cazar su venado y la joven quería que se quedara en la casa. Cuando le echa el agua del nixtamal, el joven cae y empieza el conflicto, porque él se muere de la vergüenza y entonces cada uno tiene que inventar una estrategia para lograr su objetivo. Cuando el objetivo se ha logrado, entonces empiezan a pasar más cosas en la historia hasta que llega al final. En este caso, la historia termina de una forma mágica en que los jóvenes se enamoran y deciden huir juntos y se convierten en la luna y el sol. Nos llevaría mucho tiempo desarrollarlo aquí mismo, pero esto lo vamos a continuar en el taller de Zoom. Aquí tienen las primeras herramientas para que vayan conociendo cómo trabajar su historia y la vamos a trabajar juntos y juntas en el último taller de teatro de papel. Crear estas historias es algo que podemos hacer con recursos que tenemos fácilmente al alcance. ¿Y qué sentido tiene todo esto? El sentido que tiene es el que le querramos dar, pero también es para poder animar a las personas cercanas, a las niñas, a los niños, a las personas mayores, para seguir su lucha de cada día. A veces cuando hay desastres, por ejemplo, que ahora acaban de pasar, y hay personas en los albergues que han perdido tantas cosas, en una situación difícil, podemos buscar la forma de animarles, de hacerles recordar la alegría y el sentido que tiene la vida. Para eso sirve la animación. Y toda la creatividad y todo el amor que ustedes le puedan poner es lo que va a ayudar a que las personas encuentren caminos para agarrar fuerza y retomar su lucha. Las circunstancias no son justas. La lucha que ustedes están haciendo es muy significativa por encontrar la dignidad y la justicia social. Pero además, lo que va a impulsar esa lucha es la alegría, el arte, la creatividad. Entonces, mucho ánimo para ustedes y toda mi admiración en lo que hacen cada día.
Hasta pronto.